Voy a hablar en español despacio. Sé que pueden traducirse a portugués. Yo soy muy malo con la tecnología, entonces Pedrito me estaba ayudando, pero esto está funcionando bien. Una vez me pasó que me pusieron el aparato y no sabía prender y apagar y me fui al baño. Y estaba en el baño y mucha gente riendo, no entendía y salí y ahí me di cuenta que estaba conectado. Entonces, también acá les presento a Annie King, que en verdad ellos son los jefes, yo soy simplemente el que trabaja para ellos. Y los pongo siempre ahí porque ellos hacen su trabajo, porque ustedes les miran a ellos, entonces yo me siento más relajado de poder hablar tranquilo. Tienen su truco. Quiero agradecer a Lana y a Cesc por esta iniciativa. Yo verdaderamente estoy muy emocionado, como van a ver, le he dedicado toda mi vida a este tema, al tema de la niñez y la naturaleza, por la importancia que tiene, por la belleza que ello conlleva y por la alegría que transmite. Para mí estar acá, ver que hay una primera, por lo menos desde mi experiencia, un primer evento a nivel de América Latina donde nos junte a algunos de nosotros que estamos haciendo es muy, muy valioso. Y bueno, entonces me dijeron que el tema, bueno, no me dijeron, ya sé que el tema es niñez, naturaleza y ciudades, entonces no tengo mejor manera de poder hablar del tema desde mi testimonio, desde un testimonio de un niño que creció junto a un jardín en medio de una ciudad y como consecuencia de ello van a ver lo que ha pasado. Entonces yo le he llamado surtos de naturaleza. Tengo que... Tecnología. ¿Ya ves? No está. Acá está. ¿Ves? Mira, se ha caído la pila. Me pasa siempre. Sí. Tú vas a... Entonces, todo en la naturaleza tiene un propósito, una función. ¿No es cierto? Las flores, las mariposas, los árboles, los sapitos, los bichos, todo. Entonces, yo me hacía una pregunta que sigue. Vamos a arreglar esperen, ¿Ya está? Va. Entonces, yo decía, ¿y cuál es mi función? Naturaleza, todo tiene un propósito. ¿Y la mía? ¿No? Preguntando, ahí estaba yo cuando era niño. Y entonces, todo el mundo me decía qué tenía que hacer o qué tenía a qué dedicarme, ¿no? Estaba la escuela que te decía que tenías que ser así o asá, los grupos religiosos que ibas y te decían que eras un pecador y que tenías que hacer otras cosas, que nacías en falta. De ahí los medios de comunicación, que escuchabas todos estos referentes que no son tan referentes que uno debería ser. Y de ahí mi padre y mi madre. Y cada uno tiene sus expectativas. Mi mamá quería que fuera un Wall Street Boy, ¿no? Con su terno, su casaca, su BMW, feliz así. Y mi papá tenía venía una presión más fuerte de mi papá, porque mi papá... Su papá fue presidente de Perú hace bastante tiempo. Mi abuelo fue del año 1908 al 12 y del 19 al 30. Entonces, y él me decía, una vez me dijo, se había tomado su trago y yo era chiquito, tenía 6 años y me dice, Joaquín, tú sabes que acá en la familia hay como un tema importante, que una generación es presidente y la otra no. Entonces, tu abuelo fue presidente y yo, ya sabes que viene, ¿no? Entonces, tenía todo esto clásico de niño, ¿no? A todos seguro que les decían cuando eran niños, no te escuchan, no te ven y te imponen lo que uno quiere que tú hagas, pero uno no puede manifestarse de manera libre. Y yo quería ser, aunque no existía en esa época de Indiana Jones, no existía, yo estoy mayorcito, yo quería eso, y en esa época era típico guardaparque, una mezcla de guardaparque con futbolista, ¿no? No sé si existe esa profesión, pero eso es lo que quería hacer. Pero no, nadie escuchaba, pero sucedió algo muy mágico. Yo vivía en la ciudad, o vivo en la ciudad de Lima, y en esta ciudad estaba mi casa, y en esta casa mis padres se separan cuando yo tenía como 4 años de edad. Papá para un lado fuera de la casa, mamá ahí, pero mamá guapa, 28 años, entonces estaba poco en casa porque salía mucho. Y estaba mi hermana, que siempre estaba con sus audífonos
dentro de su cuarto, tenía 4 años más que nosotros, y mi hermano Augusto, que yo tengo la suerte de tenerlo, él tiene habilidades especiales. Y tuve la suerte de tener un hermano así. Él para mí un ser mágico. Él se ponía los zapatos al revés y andaba así todo el día. Yo trataba y no podía. Él decían que no podía escribir, y escribía, ¿no? Y un día pongo lo que él escribía en el espejo, y sí sabía escribir, pero al revés, y yo no podía. Y ahí él hablaba, yo lo veía, de repente estaba solo ahí y él hablando, ¿no? Con sus amigos, hablando así como yo les estoy hablando a ustedes. Y yo miraba y no veía a nadie, no escuchaba a nadie, y decía, ¡wow! ¡Qué capacidad de conectarse con estos personajes! Y yo conocía sus nombres, todo, pero nunca los había visto ni escuchado. Entonces él era como mi superhéroe. Y paralelo a él, en mi casa era todo, como yo le daba, el jardín peinadito, era un jardín todo bonito, perfecto, que no había que tener cuidado de no romper las flores. Pero junto a mi jardín había un terreno, como un terreno que pertenecía a la familia, pero en una área silvestre, ¿no? Y yo me acuerdo que abro ese portón cuando tenía como 4 o 5 años, no sé qué habrá pensado mi hermano, pero yo dije, yo Tarzán, tu selva, le dije, ¿no? Al jardín. Y ahí es donde estaban los perros, era un huerto silvestre, un lugar muy mágico. Y era así, entrabas por una puerta y tenía toda una zona de árboles, tenía por otra zona una cueva así de ciprés por abajo donde vivían murciélagos. Ahí esos bambús que ven ahí eran bien especiales para mí, la parte de arriba a la derecha, porque ahí se escondía un personaje que ahora lo van a conocer. Y era mi escondite cuando mi madre me buscaba para hacer las tareas escolares y nunca me encontró. Y entonces era un lugar verdaderamente mágico, se convirtió en mi mundo. Tenía mi árbol principal, que es bastante menos ancho que eso, pero yo lo veía enorme, y era un níspero. Entonces yo cada vez que lo trepaba para comer su fruto o hacer lo que quería hacer, siempre lo abrazaba y le decía, por favor, no me dejes caer. Y cuando lo trepaba, aparte de comer, me ponía en contacto con todos estos seres mágicos, los elementos y distintas especies de la naturaleza que existen y que no existen. También ahí yo me multiplicaba, yo era la selección nacional de Perú, obviamente, ¿no? Me multiplicaba por 11 jugadores o por 22, corría y mi hermano con un palito decía, se va Joaquín Leguía, le pasa la voz a Cubilla, se le pasa a Cholo Sotil, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 gol. Y yo me tiraba así y siempre miraba atrás de los matorrales, estaba el entrenador de la selección ahí mirándome. Y todo estaba emocionadísimo hasta que mi hermano me sacaba tarjeta roja y tenía que parar 1 minuto, 2 minutos. También tenía 3 perros, ellos eran los leones, yo con mi lanza africana. Y jugaba ahí llanero solitario, Tarzán, no me acuerdo qué, todo tipo de personajes, ¿no? Y cuando estaba cansado ya me echaba ahí a dormir bajo del árbol, siempre agarraba a la perra más panzona y yo me echaba ahí y el perrito porque echaba mi pancita y también hacía lo mismo. Pero ahí teníamos una alianza linda. Ahí aprendí a montar bicicleta, también fue la primera vez que pisé caca de perro, pero sin zapatos. Esa es una experiencia que ya los niños ya no tienen. Es agridulce, pero pero también no todo fue positivo, ¿no? Me acuerdo, yo tenía muy mala puntería y en esa época eran las ondas, ya no existen tampoco, creo. Y siempre le trataba de dar un pajarito, ¿no? Y no le daba, hasta que un día, ¡ping!, le doy, ¡pum!, cayó y se murió, ¿no? Y me impactó mucho. Y entonces enterré el pajarito y enterré la onda ahí también con él. También un día estaba molesto, no sé por qué, y agarré y le metí una patada fuertísima al árbol y al final el que le dolió fue a mí, ¿no? El árbol nada. También, como les dije, mi madre me buscaba para hacer tareas. Mi madre no gusta de esa imagen, ¿no? Pero me buscaba para hacer tareas y yo me escondía siempre atrás de los bambúes. Y ahí tenía un personaje, un aliado, que era una rata. Y la rata hacía así, y yo le escuchaba, ¿no? Y yo decía, ¡shh! Y ella me decía, ¡shh! Ninguno de los dos delató nunca nuestra guarida. Y así pasó el tiempo y mi madre, cuando tenía como 8 años, me dice, Joaquín, como ella sabía que yo gustaba del bosque, yo creía que era Tarzán, me dice, vamos a la Amazonía peruana. Entonces me sube a un avión y yo me acuerdo pegado así a la ventana porque cruzas por los Andes, está todo montañoso, con neblina, y ahí sales y ahí se despeja y ves como una alfombra verde linda, ¿no? Y con un río marrón que parecía una lombriz enorme, una serpiente marrón. Y yo decía, wow, yo quiero explorar ese jardín mágico, ¿no? Mi corazón latía así, pom, pom. Y cuando llego ahí, mi madre había ido a ayudar a un hospital amazónico donde tratan personas por enfermedades con poblaciones indígenas.
y era manejado por suecos, por personas de Suecia. Y en mi casa yo estaba mucho, cuando estaba en Lima, en mi jardín, porque era una época de gobernanza militar. Entonces había mucha violencia en la ciudad, entonces por eso pasaba mucho tiempo en mi jardín con mi hermano, no salíamos mucho. Entonces, y mi mamá nos sobreprotegía. Pero acá, increíble, cuando voy a la Amazonía, vienen 3 niños nativos con su arco y flecha y su pelota de fútbol, dicen, ¿quieres jugar a la pelota? Me dicen. Entonces, yo dije, claro, y la miro a mi mamá como diciendo, ¿me vas a dejar? Y me dice, sí, anda nomás. Y yo, raro, pero bueno, fui. Después me enteré por qué, porque le encontré haciendo brincaderas con el sueco, con un sueco que después fue mi papá. Fue mi padrastro. Tenían sus aventuras, su romance. Entonces, gracias a Dios apareció el sueco que me dio la libertad para yo poder estar en la Amazonía solo. Entonces, entonces con ellos estaba y ellos me enseñaron todo. Yo iba con ellos para todos lados. Me acuerdo, era un tema, los zapatos me los sacaba y ellos andan pues y tienen una suela fuerte, ¿no? En su pie. Y yo quería eso, entonces todo el tiempo estaba así, hasta que al final, después de 2 años, ya lo tenía más gruesito y yo orgulloso, ¿no? Y cuando llegaba a Lima, a mi colegio se burlaban de mí porque tenía eso, porque hablaba como ellos, pero yo era orgullosísimo de eso. Y ellos me enseñaron distintas cosas también, ¿no? A pescar pirañas, que nunca pesqué ninguna así, pero y un montón de distintas cosas, ¿no? A comer lo que comían, a andar en el bosque, a ver cuál es la culebra venenosa, pero nunca dejaron que el miedo entre en mí, siempre fue de una manera muy amorosa, positiva. Y bueno, después cuando ya tenía como 12 años, regreso, yo iba y venía, pero ya a los 12 años, el sueco se casa con mi mamá y deciden que ese terreno lindo que yo había tenido, que me había forjado a mí mis emociones, deciden tumbarlo todo y hacer como una losa de deporte, ¿no? Entonces fue un momento muy triste para mí y para mi hermano, pero ese lugar me dio un gran aprendizaje. Primero, yo siempre digo que ese jardín, cuando me dicen, ¿quién te crió a ti? Yo digo, bueno, mi papá y mi mamá, pero verdaderamente quien me crió fue ese jardín y mi hermano. Y ambos me enseñaron, transmitieron habilidades diferentes. Me enseñaron que no solamente existe lo que uno ve, sino también lo que siente, lo que uno siente, y eso quedó muy en mí. Y lo otro también aprendí es que lo que le hacemos a los demás no los hacemos a nosotros mismos, ¿no? Como lo del pajarito y cuando pateé el árbol, son 2 ejemplos de ello. Entonces fue mi primera gran lección hasta ese momento en mi vida. Después, no se ve, pero no importa. De ahí pasé por 5 universidades porque tenía mucha presión de ser administrador o político o abogado. Entonces fui, como se dice, cuando Neymar agarra y maneja troqueando, dribleando. Entonces esa es la ventaja de tener papás separados, ¿no? Mamá por acá y papá por acá. Le contaba una historia a uno, al otro otro. Y así fui haciendo. Y al final, después de varias universidades, acabo estudiando una maestría en la Universidad de Yale en gestión ambiental. Y justo cuando llego ahí permiten que uno estudie una especialidad que uno quería. Entonces yo le digo a mi consejero, le digo que yo quiero concentrarme en el rol de las niñas y niños en el desarrollo sostenible. Y me dice, de todas maneras, y él me abre el camino para que eso se dé, ¿no? Era algo raro. Y ahí tuve la oportunidad ese es mi consejero que se llama William Birch, que es un ecólogo social para mí muy importante emocionalmente y cognitivamente. Está Stephen Keller, que también lo conocí, que estaba en mi facultad, que los que trabajan con niñez y naturaleza es uno de los precursores. Y también Roger Hart, que hizo la escalera de la participación, y les recomiendo que vean cómo afrontaba el tema de participación de las niñas y niños. Y ahí aprendí, y después eso se ha hecho bastante obvio, que más del 50% del planeta, o los servicios ecosistémicos que nos brinda el planeta para nuestra supervivencia, estaban siendo degradados. ¿No? La capacidad del planeta de producir aire limpio, agua limpia, de la biodiversidad con los animales y las distintas especies de plantas y los beneficios que eso generan. Y también aprendí que casi el 100% de las niñas y niños ya estaban en camino a estar en algún tipo de riesgo, por lo que toman, por lo que beben, por lo que comen, por lo que respiran, por lo que experimentan en el hogar y en las calles y por lo que ven a través de las pantallas, la violencia que emana por todos lados, ¿no? Entonces eso me motivó bastante y ahí también aprendí que vivimos en una cultura de desunión con el mundo natural
donde en vez de que el planeta sea el centro de nuestras acciones, la economía repentinamente se volvió el centro de nuestras acciones y más bien el ambiente o el planeta era un componente, dependía de la economía, ¿no? ¿Y cómo nos dimos cuenta de eso? ¿Cómo aprendí eso? Porque las decisiones que todos tomamos automáticamente cuando vamos a consumir es precio, calidad y tiempo. A más barato sea, mejor calidad y más rápido lo puedes tener, esa es tu decisión. Y después le llaman responsabilidad social al 5% extra de la decisión que uno tome. Entonces ahí aprendí que para cambiar ese modo de actuar o de esa cultura en la que vivimos, había que pasar a una cultura de unión y amor con nuestro entorno. Y obviamente el planeta Tierra está al centro, nos guste o no, es así, esa es la realidad, y todo depende de ello. Pero para tomar decisiones, antes de decir precio, calidad y tiempo, tenemos que poner una pregunta que es ¿qué voy a hacer que sea bueno para mí, para las demás personas y la naturaleza? Y después pregunto precio, calidad y tiempo. Y con ese cambio, con ese switch, dije podemos comenzar a ir en esa dirección. Cuarto aprendizaje, ¿cómo lo hacíamos? Y ahí aprendí que es durante la niñez, que muchos nos centramos en la tecnología y el dinero para solucionar los problemas, pero como bien sabemos, la tecnología y el dinero no son ni buenas ni malas. Depende del uso que les demos. Y el uso que les damos depende de nuestros valores y actitudes por la vida y la naturaleza. Y que esos valores y actitudes por la vida y la naturaleza los desarrollamos en su pico hasta los 12 años de edad. Y que la naturaleza en sí era un excelente mecanismo, el contacto con la naturaleza era un excelente mecanismo para desarrollar esos valores y actitudes, ¿no? Y ahí aprendí que lo que ya se hizo bastante obvio después también con muchos estudios es que efectivamente el contacto regular y positivo con la naturaleza, sobre todo hasta los 12 años de edad, contribuían a nuestro bienestar emocional, físico, social, cognitivo, a nuestra salud y también a desarrollar ese valor y la empatía que requerimos para cuidar y valorar a las demás personas y a los demás elementos y especies de la naturaleza. Ahí también aprendí, o después vinieron estudios, después con el tiempo aprendí que habían 3 maneras idóneas para lograr esto. Contacto con la naturaleza, uno era el juego no estructurado, que era lo primero. Segundo, era que hubiera un adulto ahí que incentiva, que inspira, que acompañe a la niña o el niño en ese proceso. Y tercero, que participen en actividades significativas que ayuden a mejorar ese ambiente, ya sea en el hogar, escuela o comunidad. Y el sexto aprendizaje fue cuando salí de la universidad y comencé a viajar, descubrí que hay un montón de culturas originarias, o la mayoría, que se centran en ese concepto, ¿no? Y voy a solamente rescatar el de los Andes, donde yo vengo, que le dicen runa. Ahí encontré la palabra, descubrí la palabra runa y crianza. Runa, en quechua, es una persona, pero no cualquier persona es un runa. Un runa es alguien que sabe que es hijo o hija de tus padres, pero también de la naturaleza y de las deidades, de distintas manifestaciones espirituales. Y por lo tanto, ellos son tu ayu o tu gran familia. Todo tú te debes a ellos. Y para tú cuidar de ellos, independientemente de la profesión que tomes o lo que hagas, tienes que ser un buen criador de la vida. Y para ser un buen criador de la vida, tienes que tener 2 conceptos claros. Uno, que la crianza se da de manera recíproca, es decir, que cuando tú crías una planta, la planta también te cría a ti. Cuando crías un animal, el animal también te cría a ti, y cuando crías un niño, el niño también te cría a ti. Entonces nadie está encima de nadie, todos estamos igual, simplemente que cada uno cumple un rol que complementa al otro. Entonces en la medida que tú hagas tu trabajo, todo el resto va a poder cumplir sus sueños, van a poder cumplir su misión en esta vida, van a poder avanzar. Y eso es importante. Y lo otro es que la crianza se da bien cuando hay alegría y hay cariño y brincadera, como decían, cuando hay amor. Ahí todo crece más, se produce más y es mejor, ¿no? Y en la cosmovisión andina, el niño no es, como en el mundo occidental lo consideramos, un adulto incompleto. Como bien dijeron antes, el niño y la niña o el niño es un ser completo que tiene sus propias capacidades en esa etapa de desarrollo y que tenemos que valorarlas e integrarlas como tal. Y también para los runas, el niño tiene una capacidad que el adulto pierde, que es la capacidad de comunicarse con una piedra, o con el aire, con un maíz, o con una papa, o con un árbol, porque le ponen ojitos y bocas a todos
y tienen la capacidad de ánima, se dice, entonces comunicarse con la parte espiritual de todos los elementos. Cuando aprendí eso recién entendí por qué Bob Esponja tiene tanto éxito. Nunca había entendido cómo Bob Esponja podía salir bien, ¿no? Entonces, si le pones cara, si le pones ánima, los niños tienen esa capacidad y la naturaleza les habla. Y bueno, y muchos de los que estamos acá es por esto, es que después salió este tema de que cada vez más las niñas y niños estaban creciendo lejos de la naturaleza. Si antes hubo una migración de lo rural a lo urbano y eso nos alejó de la naturaleza, ahora está habiendo una migración tal vez la más masiva en toda la historia de la humanidad, que es del mundo real al mundo virtual. Y cada vez nos alejamos más de la naturaleza. Yo cuando empecé todo esto había un montón de financieras que apoyaban lo que hago. Ahora todos te piden un aplicativo para poder sacar adelante una iniciativa. Y para nosotros el mejor aplicativo es nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestra vista, nuestras ganas, nuestra voluntad, nuestra capacidad de asombro. Es inigualable para poner en contacto con la naturaleza. Y eso le dicen los nativos digitales o los indoor generation, ¿no? La generación de adentro. Así es como le llaman ahora a lo que está sucediendo. Y bueno, de ahí salió Richard Louv, que escribió su libro El último niño de los bosques, y ya hizo mucho más conocido este tema. Estoy seguro que Alana, mi organización y otras pudimos tener un poco más de apoyo y concentrarnos más en esto y resaltar la importancia que tiene, ¿no? Y eso de déficit por falta de naturaleza, ¿no? Por falta de contacto con la naturaleza, que es una enfermedad psicoterráctica, como le dicen, y que se manifiesta a través de mayor hipertensión, menos tolerancia, menos empatía en las niñas y niños, ¿no? Más obesidad, etc. Entonces, ya con todo eso dije, bueno, ya, tengo que poner esto en la práctica. Entonces, en el año 95, fundo ANIA, que quiere decir Asociación para la Niñez y su Ambiente, después de haberme ido a vivir a la Amazonía. Estuve viviendo 4 años ahí y ahí seguí el consejo de mi consejero, que me decía que no solamente tienes que atacar, cuando me gradué de la universidad me dijo, no ataques el síntoma del problema, tienes que atacar la causa. Fue el primer consejo. Y el segundo fue, no solamente tienes que irte fuera de Lima, de tu zona de confort, irte a un lugar donde estés en contacto con el problema que quieres o el desafío que quieres afrontar. Y me dijo que no solamente hasta que no entienda el problema, sino cuando recién lo sienta como mío, ahí recién estaba en capacidad de buscar una solución consecuente para la misma. Entonces me voy a vivir a Madre de Dios, trabajo con comunidades indígenas, y esa niña que ven ahí que se llama Nael y que es una comunidad de Ceja en la frontera de Perú y Bolivia, en Madre de Dios, y Compando, cerca de Acre, y ella y todas sus amiguitas que se parecían mucho, ella me inspiró a crear el logotipo de mi organización. Y por el nombre que era Asociación para la Niñez y su Ambiente quedó el nombre ANIA. Y ella se convirtió en un personaje solita que comenzó a tener su propia energía. Y ella tiene una flor y una mariposa que juntas representan la vida. Y ella fue evolucionando con el tiempo y evolucionó a quien es ahora, que está sentada ahí. No les voy a contar todo eso porque es muy largo, pero evolucionó, fue todo un viaje. Y una vez cuando estaba en uno de estos viajes que iba a la naturaleza y regresaba a la ciudad de Puerto Maldonado, que era un pueblito, tuve un sueño, me fui a dormir y tuve un sueño muy fuerte. Pero acuérdense que yo fui criado por mi jardín y mi hermano con habilidades diferentes, ¿eh? Entonces tuve un sueño y en ese sueño vi como un ser de luz que venía hacia mí y ahí me decía, Joaquín, escucha la historia que te voy a contar porque cuando te despiertes la vas a escribir. Y efectivamente me desperté, me acuerdo, y estaba con el corazón que ¡pum! ¡Pum! Y mi mano fue a buscar el lápiz, y el lápiz al papel, y entre los tres, en 1 hora, de repente había escrito una cosa que yo dije, pero ¿eso de dónde vino? Eso no vino de acá. Y me di cuenta que eso había venido obviamente a través de la inspiración, y como bien sabemos, la inspiración ocurre cuando hay una puerta que se abre dentro de nosotros y viene de otro lugar, un lugar bastante mágico, ¿no? La fuente, le digo, no, ahí de ahí vienen los mensajes. Y claro, después me quedé 8 horas editando esto, pero ya había salido la historia. ¿Y qué decía la historia? Y esa historia se convierte en un cuento que se llama El Gran Tesoro de la Naturaleza. ¿Y qué cuenta el cuento? El cuento dice que hace mucho tiempo había un árbol muy especial, llamada Meshi. Y Meshi tenía la capacidad de hacer que
de producir semillas y flores con polen de todas las plantas del mundo. Entonces al comienzo ella creció de la primera semilla y ahí venían los aves dispersoras, los animales, el viento, el agua, y fueron llevarnos a distintos lugares y ya nació una semillita en otro lugar y ya se crió con su propia especie, etc. Y todo iba bien ayer y ella se encargaba de la conexión biológica. Pero junto a ella trabajaba un legado de chamanes y en este caso era un chamán llamado Tawa que tenía 15 años, había pasado su ritual de pasaje y él estaba encargado de la conectividad emocional. Entonces, él no está ahí porque se fue por ahí a pasear, pero entonces venía una hormiguita que estaba coja de repente y él veía, ajá, entonces sacaba un poco corteza de árbol, le ponía en su mochila, le armaba su mochilita, le ponía en su espalda con su palito y le ponía su semilla y le decía, vaya a cumplir su misión. Entonces él se encargaba de que todos cumplan su misión. Y todo iba perfecto hasta que de repente comenzó a venir, llegaron los caterpillars, el humo, todo lo que ha pasado acá en Sao Paulo un poco en el tiempo, ¿no? Con la mata atlántica que era antes. Y de repente, ese espacio pasaron 60 años y ese bosque, que era todo enorme, el Tawa, que ahora ya tiene 70, 80 años, él llega a rescatar como una hectárea de tierra rodeado de edificios. Y un día en la noche él sale y él cuidaba el secreto de Meshi, que estaba ahí, la capacidad, pero un día él sale en la noche a buscar a Meshi, a conversar con Meshi y ve que produce su última semilla. Y le dice, Meshi, ¿qué pasa? Y ella dice, yo no puedo producir más semillas como una buena madre, no va a tener más hijos y no van a sobrevivir. Porque hoy día ya los dispersores animales ya no llegan donde mí, por las razones que sabemos, y la tribu de humanos ahora ya está en otro mundo, el mundo virtual. Entonces ya han perdido interés por esto. Entonces Tawa dice, uy, tengo que hacer algo, y llama a sus nietos Annie y King. Y entonces van donde Annie King y les dice a Annie King, le dicen, Annie King, ha llegado el gran momento. Sus nietos siempre pasan el fin de semana con ellos, con su abuelo. Él es el chamán, entonces les enseña. Es el curandero de la ciudad. Entonces Annie King van ahí y Tawa les dice, han llegado el momento de encontrar el gran tesoro de la naturaleza y ellos se van a buscarlo, ¿no? En este jardín mágico, todos van, buscan y encuentran finalmente a Meshi y le preguntan, Meshi, ¿tú eres el gran tesoro de la naturaleza? Y Meshi le dice, ya no sé. Y les cuenta la historia que les acabo de contar. Y al final, Annie y King lo abrazan fuerte a Meshi y le dicen, no te preocupes, Meshi, que nosotros vamos a ayudar a todas las plantas a que sus semillas y polen lleguen a espacios donde puedan crecer y seguir con su misión. Y ahí se aparece Tawa, el abuelo, y le dice, mis queridos nietos, han descubierto el gran tesoro de la naturaleza, que no solamente son las semillas y las flores con polen de las plantas y de Meshi, sino también la fuerza interior que llevamos dentro para generar un cambio en el mundo. Y como recompensa, Tawa y Meshi le dan un espacio en el jardín, en este como mini jardín botánico, y les dan un espacio para que se hermanen con el aire, el agua, la tierra, las plantas y los animales. Y para que desarrollen acciones que los beneficien a ellos, a las demás personas y a la naturaleza. Y ese lugar le llaman la Tini, la tierra de niñas, niños y jóvenes. Y esa es la metodología. A partir de ahí nace la metodología que se llama Tierra das Crianças en portugués, y que consiste en un espacio que les otorgan a las niñas, niños y los jóvenes en hogares, escuelas y comunidades, que puede ser desde 3 plantas, una para ellos, otro para las demás personas y una para la naturaleza, y donde crían, y la misión es criar la vida con arte, con amor, con expresión, y que tiene que generar bienestar para ellos mismos, las demás personas y la naturaleza. Y con eso son reconocidos como agentes de cambio. Ese es el concepto, como decía, si les dan 6 metros cuadrados, lo dividen 1/3 para ellos, 1/3 para las demás personas y 1/3 para la naturaleza. No, hay un caso muy simbólico, no es pero una niña que tenía en una planta, en una maceta, hierbaluisa para ella, orégano porque le gustaba la pizza, en la otra tenía hierbaluisa para ayudar a su abuelito que estaba enfermo, y en la tercera tenía flores para picaflores porque le gustaban mucho para los polinizadores. Y a través de la Tierra Niños descubrimos que cuando se implementaba, y ahora van a ver un montón de imágenes, que se resuelven problemas en equipo, que desarrollas empatía, que desarrollas capacidad crítica, que desarrollas conocimientos en favor de la vida, la naturaleza, etc. Desarrollas creatividad. ¿Y cómo lo haces? Sembrando flores para polinizadores, para aves, plantas alimenticias, medicinales,
reusando materiales, haciendo un banco de semillas, pintando, manifestando tu arte, etcétera, ¿no? Y entonces la metodología que tiene todo un enfoque es un enfoque lúdico, práctico y afectivo, que es el lenguaje de las niñas y niños, ¿no? Y empieza con la historia, ellos leen el cuento, de ahí aparecen los personajes cuando ellos deciden hacer su tini en su hogar, escuela o comunidad, y así empieza esta historia. Estos son ejemplos en escuelas. Las escuelas muchas tienen a veces lo que llaman biohuerto, pero como que es muy mecánico, carece de emoción y por lo general está dirigido para productividad, pero no también para ayudar a otros y a la naturaleza. Entonces, la metodología en escuelas es que se crea un espacio y ahí ponen en práctica sus conocimientos, pero con valores. Esta es una escuela inicial que decían que no tenían espacio y lo transformaron en esto, ¿no? Era la Trocha Dania, un lugar mágico. Ahí las niñas y niños comenzaban a ver cómo en ese pequeño espacio los colores, los aromas, las formas, los distintos tactos, quién los visitaba, quién vivían ahí, un sinfín de cosas, todo un universo. Como abrir un piso una cajita y aparece luz y aparece vida y alegría. Y tenían su lagunita y bueno, y se turnan ahora en cuidar ese espacio. La idea con niños más chiquitos es que cuando salgan de la escuela inicial, todos sepan que las plantas son igual que ellos, que necesitan de luz solar, necesitan de agua limpia, necesitan de nutrientes, de alimento, pero también necesitan de amor, sobre todo en las ciudades. Esta es una escuela ya primaria, clásica, que era un lugar así, y ahí con la metodología se transformó ese espacio así, y ahora está así. Y lo usan como recurso pedagógico. Ahí aprenden de matemáticas, lenguaje, ciencia, pero siempre con propósito, que es importante. La educación hoy día está muy cejada al conocimiento, pero no a los valores con los que se aplica ese conocimiento. Entonces, tener alumnos que son muy buenos en matemáticas, en lenguaje, pero si no llevan valores con lo que aprenden, entonces es una arma de doble filo, y lo sabemos bien con la corrupción y todos estos problemas acá en América Latina. Este es otro, este es muy mágico. Los profesores se animaron, pintaron su puerta, le llaman tini ahí. Y era así tenemos a la naturaleza, ¿no? Es como un lugar abandonado, subordinado a nuestros intereses. Y eso lo tenían así. Y los niños diseñan, es la metodología, ellos desarrollan un diagnóstico ambiental, de ahí desarrollan su visión en base a las cosas que sí pueden hacer para transformar su entorno. De ahí crean su propio logotipo, le ponen nombre al lugar, su propio logotipo, porque después ellos tienen que gestionar recursos firmando cartas que ellos mismos hacen con su sello. Y bueno, y ese lugar que estaba así, de repente se transformó en esto, ¿no? Y entonces, y lo comienzan a usar, y los profesores, es increíble, es como Tinkerbell que viene y pone su polvito mágico, lo que hace la naturaleza, ¿no? Los profesores también se recuerdan que están ahí con un propósito, que no es formar niños y niños exitosos e intelectuales, sino es formar agentes de cambio, empáticos y compasivos, ¿no? Esa es la meta. Y las matemáticas, el lenguaje y la ciencia son un medio para ellos, no son el fin. Este es otro lugar, en una ciudad en la sierra, y estaba así, y lo transformaron en esto, ¿no? Entonces, como ven, está el componente lúdico. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje de las niñas y niños. Es el lenguaje de todos nosotros, si sacamos a la niña o un niño que tenemos adentro. Seguro cuando han hecho actividades con profesores, o ustedes mismos creo que son profesores, o con adultos, cuando se ponen a dibujar o a hacer maquetas, se van, ¿no? Los colores, el papel, las tijeras, vuelven a ser todos meninos, ¿no? Y meninas. Ese es en lugares donde no hay espacio o poco espacio, y este es el caso ya extremo donde no hay espacio, y con la directora y los alumnos, una escuela de 250 alumnos donde no hay 1 centímetro cuadrado de plantas. O sea, no hay una paloma, ni un picaflor, ni una abeja que llegue. Entonces dijimos, vamos a sacar el cemento. Y lo hicimos así, y bueno, hablamos con la dirección de educación del lugar. No se puede porque hay leyes para construir, pero no para desconstruir. El municipio también estaba así contracturado mentalmente. Y los niños lo que decían, no, vamos a generar un lugar donde la naturaleza vuelva a respirar, pobrecita, está ahogada, ¿no? Entonces vamos a cambiar, vamos a sacar, y para nosotros era un indicador de retroceder de un mundo insostenible y comenzar a avanzar hacia un mundo sostenible. Y bueno, y lo logramos con una empresa que construye, le encantó esta iniciativa, entonces mandaron a sus operarios a desconstruir, a sacar el cemento, y los 250 niños hicieron una línea un día con sus anteojitos y su martillo, así como el muro de Berlín,
y cortaron un pedazo de piedra y se llevaron todos, pero ellos eran parte de ese proceso de transformación, de que se podía cambiar las cosas. Y miren cómo está ahora, ¿no? Y ese es un lugar de ellos donde van, lo cuidan, juegan fútbol alrededor. La presentación va a estar disponible para todos ustedes a través de Alana, ¿no? O sea, que tranquilos, ¿no? Y la magia que ha creado esto, ¿no? Inclusive los padres, bueno, le puedo hablar un montón de cosas. Esta es una zona más rural, yo sé que estoy hablando en ciudades, pero igual para que vean que no se queden en ciudades, sino también para que en zonas rurales. Y un bosquecito que ya está el último bosque en Perú, en esa latitud, de esa especie de plantas que ya se estaba muriendo. Igual, el mismo proceso, y miren cómo está ahora, ¿no? Y parte de la metodología es que al final, cuando los niños han hecho todo, ellos escriben su propia historia de cómo transformaron su espacio. Y sale un mapa para que cualquiera que cree que era un cuento, que vea que no es un cuento, que es una realidad. Y que pueden transformar su entorno. Y con estos cuentos es producción de textos, y ahí se lo pasan entre todas las escuelas, y eso motiva a otras a hacerlas. Pero el tema no queda ahí. Para mí la verdadera transformación con los niños, si es que empezamos con la escuela, se da en el hogar. Y acá van a ver algunos ejemplos de las tinis o tierras de crianzas en hogares. Esta es una niña en un barrio que su mamá le dio 6 metros cuadrados de tierra y lo transformó en esto, ¿no? Entonces, como ven, y ella entraba ahí y te decía, mira todas las plantas que hay para aquí, para mi sobrina, para mi tía, para mi mamá, para mi abuela, pero para las abejitas, para los picaflores, sabía todas las especies que estaban ahí. Un día voy ahí y habían 5 niños alrededor porque habían hecho como una lagunita. Y estaban todos ahí preocupados. Y digo, ¿qué pasa? ¿Y qué pasaba? Que los chanchitos de tierra, no sé cómo se dice en portugués, pero los chanchitos de tierra estaban ahogando. Estaban ahí ahogando, ¿no? Entonces ellos estaban viendo qué cosas ponían en la lagunita para que sirviera de salvavidas. Entonces al final hicieron un corcho con un montón de palitos de diente y no sé cómo hicieron, pero ya los chanchitos se agarraban de ahí y ya había un puentecito para que pudieran salvarse. Pero imagina toda la creatividad, ¿no? Una niña me dijo que con su tierra de niños, con las plantas que tiene ahí, le ayudaba al sol para que pudiera transmitir su energía a través de la clorofila hacia el mundo. Si no, se frustraría el sol. Y así era el lugar por dentro. Y ahora estaba así, después de un tiempo se puso así, y como ven, todos los vecinos también hicieron lo mismo, ¿no? Y esa era una niña con su mamá y su papá y su abuelo. Este es otro lugar también, como una favela, que empezaron así, chiquitito, nomás yo con eso ya estaba feliz. Yo dije, porque a veces el ojo a uno le engaña, ¿no? Dice, tiene que estar todo frondoso, pero para llegar a eso han trabajado muchísimo. Pero, siguiente vez que fui estaba así, y siguiente vez así. Y todo con materiales reciclados, ¿no? Y esta foto me encanta porque la niña, el niño, esto funciona mucho más cuando hay adultos que los respaldan. Entonces la abuela, linda ahí siempre, la mamá, excelente, pero el papá, aburrido, ¿no? El hombre, como que le cuesta, ¿no? Entonces me encanta esa foto que está con sus ojos cerrados porque demuestra que les cuesta el compromiso, ¿no? Pero está la mamá y la abuela ahí, ¿no? Este es también en una zona, digamos, más privilegiada, en un techo, en una terraza, con una geomembrana, también lo hicieron, ¿no? Y acá están los niños en la cosecha. Esta es una zona marginada, acá por lo menos ustedes tienen lluvia, allá no tenemos lluvia, es seco. Y ahí transformaron ese espacio en esto. Y así hay distintos ejemplos de distintos hogares en distintas favelas y en distintos lugares, ¿no? De ahí en comunidades, en barrios, este es un grupo de niños que vivía en un barrio que era con mucho pandillaje y la junta vecinal, le piden a la junta vecinal con un joven, les dicen, dennos un espacio. Les dan ese espacio y mira cómo lo transformaron en eso, ¿no? Ese mismo lugar. Y ellos están encargados de ese lugar y hay una directiva ahí de tenencia de tierra que les pertenece a ellos, ¿no? Y así se ha ido multiplicando la iniciativa. Existe el bosque de los niños en distintas partes de la Amazonía, Florestas das Crianzas. En el Valle del Elqui, en Chile, hay la montañita de los niños y la playa de los niños y otros ecosistemas. Y con las autoridades, ahí estábamos hablando con los que trabajan, ahí está Carolina de Rosario, que después les va a hablar, que ella trabaja con el municipio de Rosario. Pero hemos logrado que hay unos municipios, sobre todo uno que ha hecho todo el proceso, donde ha generado una ordenanza a través de la cual reconoce el aporte
de las niñas, niños, de las personas menores de 18 años al desarrollo sostenible de ese territorio, por medio de su participación voluntaria y protagónica en la mejora del cuidado del ambiente en espacios públicos y privados. Y las tierras de las crianzas o las TINIs se han convertido en ese indicador. Entonces, en ese municipio han contabilizado, han puesto como un objetivo del municipio el promover la participación protagónica de las niñas, niños y jóvenes como agentes de cambio. El indicador TINI. Entonces han medido todas las escuelas que tienen tierra de niños, los alumnos que han participado y las TINIs en hogares. Y a cada niño había una ceremonia, le entregaban una resolución de felicitación firmada por el alcalde, donde decía que Willy había contribuido con 4 metros cuadrados de flores para polinizadores al desarrollo sostenible de su región o su distrito. Entonces eso completa el círculo, porque el hogar le dice una cosa, la escuela le dice lo mismo, el distrito le dice lo mismo y va quedando, ¿no? El niño necesita que por lo menos 2 le digan lo mismo, si no es como jugar fútbol. Llevas a 1, 2, 3, vas a patear, vas a meter gol y hay un palo nomás. ¿Para dónde pateas? ¿Para la izquierda o para la derecha? No sabes. Tienen que haber 2. Entonces, por ahí pateamos y metemos gol. Entonces, igual, los niños necesitan que el hogar y la escuela mínimo tengan esa misma discurso, sobre todo en este tema que es muy emocional. Y si el municipio aporta, mejor aún. Y bueno, se fue expandiendo esta metodología, llegó acá a Brasil, se fue a Itaparica en Bahía, y estuvo en Acre un tiempo, pero después hubo un cambio de gobierno y ya no continuaron con las escuelas que le daban a cada escuela, les daban un bosquecito. Y se fue multiplicando y en el año 2012 la UNESCO lo reconoce como una buena práctica de educación para el desarrollo sostenible, lo cual nos ayuda muchísimo. Y de ahí comienza a escalar el tema. Esta historia del gran tesoro de la naturaleza lo ponen como parte del plan lector en todas las escuelas primarias públicas del país y llega a más de 2.5 millones de niños. De ahí la metodología es institucionalizada por el Ministerio de Educación en Perú. Le cambian el nombre, pero bueno, no importa. Lo importante es que hicieran lo mismo y se llama Espacios de Vida. Y en Ecuador hacen lo propio y ahí se llama Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes para el Buen Vivir, que es su lema. Y en Perú ya hay más de 5.900 instituciones educativas con esto. Y en Ecuador, que están yendo mucho más fuerte con el tema, están ya en más de 6.000 instituciones educativas. Y Ania, como el brincador les contó, Ania y King, logramos que llegue a Discovery Kids. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque tomamos esta estrategia, porque muchos niños ya están en la pantalla, entonces sacarlos de la pantalla era difícil. Pero si entrábamos dentro de la pantalla y le dábamos ese mensaje, que salgan afuera, podía ser una buena estrategia y por eso optamos por esto. Y bueno, fue todo un trabajo, pero se logró. No sale el... Bueno, y hemos creado hay una banca, así como Mafalda está en Buenos Aires, creo, en una banca, también hemos puesto a Ani en una banca, con ese lema de David Sobel, que dice, antes de pedirle a los niños que cuiden la tierra, tenemos que lograr que la amen. Y ese es mi lema favorito, ¿no? Porque lo explica muy bien. Y que lo que busca es promover el contacto con la naturaleza, ¿no? Ahí está Ania, pero no, el trabajo no es fácil. Ahí fui a visitar el lugar y vi justo un niño que estaba ahí con su... bueno, hay que tirar para adelante. Entonces estamos trabajando con parques, con este tema. Estamos trabajando con empresas. Este es el famoso restaurante de Astrid y Gastón, que tiene enfrente como una área verde que los ayudamos a crearlas y ahí hay una tierra de niños, un centro de promoción de tierra de niños, que él mismo promueve. Entonces la idea es que las empresas, si tienen áreas de tierra, que pongan áreas verdes y que las hagan accesibles a los hijos de sus colaboradores y a los hijos de los clientes, ¿no? También a raíz del Laudato Si del Papa Francisco, la iglesia de repente tuvo un problemón. Dijeron, tenemos que trabajar el tema de la creación. ¿Cómo hacemos? Y había un cura que estaba buscando y se encontró conmigo y yo le dije, mira, hace tiempo que queremos hacer una cosa, pero creo que ahora sí se da la oportunidad. En las ciudades, sobre todo, hay muy poco espacio de tierra donde las niñas y niños puedan acceder, jugar, aprender y emprender. Y la iglesia resulta que tiene muchos espacios que no los utilizan para ese fin. Siempre hay una virgencita y rosas con espinas y un cartel de no pisar el césped, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no transforman ese espacio como parte de la creación, como le dicen ellos,
y hacen que sea un lugar abierto, libre, donde los niños que atienden la misa o los que están viviendo ahí alrededor de la iglesia puedan acceder y puedan aprender, jugar y emprender. Y les gustó la idea, hicimos un convenio con un lugar y estaba así y ahora está así. Y ahí está el divino niño Jesús cuando era niño y están poniendo una laguna, un charquito enfrente y va a venir lleno de mariposas que van a venir ahí, flores para polinizadores. Y ya les está funcionando muy bien con adultos mayores y niños que van y se quedan ahí y lo abren solamente los fines de semana, ahora están viendo para abrirlo todas las semanas. Y a raíz de esto hemos hecho una alianza con una congregación alemana que trabaja con 44 iglesias en todo el país y ya lo están por replicar en todos lados. Eso. Y también en hospitales que van a conocer a Doris, que ella se especializa en eso, yo no sabía, la conocí ayer. Y este es un hospital que se llama Cayetano Heredia en Perú, donde tienen este pedazo de verde al costado, pero no lo usan así como lo ven, y está al costado de emergencia pediátrica. Entonces la idea es que lo vamos a transformar, ya tenemos un convenio con el hospital, ellos van a poner el dinero y lo vamos a transformar con la metodología y con la participación de los niños y sus papás y los doctores que atienden ahí como un lugar que no solamente ayuda a los niños que puedan tener un lugar de recuperación en ese espacio, sino sobre todo, y les digo sobre todo, de repente suena raro, pero a los niños que acompañan a sus hermanos o sus padres al hospital y que están dando vueltas y no saben dónde ir y qué hacer. Entonces, que tengan un lugar a los hermanitos menores o que acompañan a sus hermanos mayores u otros que están hospitalizados y tengan un lugar para ellos. Y finalmente estamos haciendo una alianza con la Sociedad Peruana de Pediatría, porque no es posible que los pediatras no se involucren en esta misión. Entonces, mi esposa es neuropediatra. Ella me ignoraba al comienzo, quería pruebas científicas de todo. Le digo, te quiero, prueba científica, me dice. Así son los doctores, piensan así, ¿no? Entonces, ya estoy entrenado yo. ¿Qué prueba científica? La abrazaba nomás, ¿no? Eso, ya, esa es tu prueba científica. Pero, no, entonces, gracias a ella y conozco a todos sus médicos, estamos por hacer una alianza con la Sociedad Peruana de Pediatría para que ellos van a sacar un comunicado a nivel nacional diciendo la importancia, motivando a que todos los pediatras, cuando hacen el control con los niños, ahí pregunten, ¿cuántas horas pasa en contacto con la naturaleza? ¿Cuántas horas está en una pantalla? Y les hagan desarrollar esta conciencia en los padres para que haya un cambio en ello. También van a motivar a los que están estudiando pediatría y en medicina general para que toquen este tema y se involucren con investigaciones. Pero nada, ese es el mensaje, ¿no? Por eso en la receta médica pediátrica de mi esposa, yo se lo puse, no es esta, pero es parecida, yo le puse ahí, abajo sale, ¿no? No olvides estar 1 hora en contacto con la naturaleza como una receta permanente, ¿no? Y ya en 5 minutos termino. Y ahí, ¿cómo hacemos que sea sostenible esos espacios que se han creado? Entonces nos pusimos a pensar y dijimos, pucha, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer para lograr la sustentabilidad de estos espacios? Entonces, así como hay distintos servicios ambientales, servicios ecosistémicos, el más conocido que genera recursos, esa es la compensación, la huella de carbono, ¿no es cierto? Ese conocen, me imagino, huella de carbono. Entonces dijimos, wow, vamos a ver cómo dentro de eso podemos poner en valor un servicio ambiental que nos presta la naturaleza para el desarrollo de valores y actitudes en favor de la vida en las niñas y niños. Entonces hicimos un modelo donde quedaba claro que un grupo de niños que tiene acceso regular y positivo a un área natural comparado a un grupo de niños que no la tiene, los niños que sí la tienen son más empáticos y más compasivos y están más conscientes de los demás. O sea, en resumen, un niño que crece en un jardín con su perro, su árbol, su gallina, a comparación de un niño que crece en donde no hay nada de eso, obviamente la niña o el niño que creció junto a la naturaleza va a querer repetir eso en su vida y con sus hijos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto cuesta mantener ese espacio de naturaleza para que las niñas y niños que lo frecuentan de manera regular y positiva lo sigan haciendo? Entonces, hicimos una valoración. Y la valoración tenía 3 partes. 1, el costo de mantenimiento del espacio natural en sí. Las trillas, los carteles, combatir las plagas, el agua, etc. ¿Cuánto costaba? De ahí hicimos
qué necesitaban las niñas y niños que podían tener ellos para poder acceder y utilizar mejor, aprovechar mejor ese espacio para jugar, emprender o aprender. Entonces puede ser gorritos contra el sol, sus lampitas, sus mochilas, su tomatodo para tomar agua, o un cuaderno con lápiz o algo más. Entonces eso también lo incluimos en el costo. Y había que incluir el costo de operación porque tiene que haber una organización que hace los convenios con la comunidad, con la escuela, con los padres de familia y con la unidad educativa que se rige ahí. Y bueno, lo hicimos para un bosque, una floresta Das Crianças que está ubicado en la Amazonía, que eran 20 hectáreas de bosque para 20 niños. Y emitimos este bono SAFE, que es el bono de servicios ambientales en valores de educación, para que una empresa lo compre, y lo compró. Les gustó, y el valor para la empresa es que esto lo tenía como un reconocimiento a sus iniciativas, a sus reportes de sostenibilidad. Y combina lo social, lo ambiental y lo educativo, y ahora estamos gestionando con el Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente para que lo acrediten. Entonces, cuando una empresa colabora y contribuya con esto, se le da el bono y que está aportando en una alianza pública-privada para mantener el contacto, ayudar al contacto de los niños con la naturaleza en espacios públicos y privados. Entonces, hay una fundación que se llama el Fondo de las Américas que nos dio un dinero y dijo, muy bien, lo han hecho en el bosque, ahora háganlo para todos los lugares del Perú. Entonces lo hicimos para ciudad, o sea, este es un extremo, un bosque, una zona rural con una escuela y 20 hectáreas, 20 niños, y nos fuimos a la escuela esa donde sacamos el cemento, que es la otra, es el otro extremo, donde son 5 metros cuadrados para 250 niños. Entonces, en uno hay poco espacio, muchos niños, en el otro pocos niños, gran espacio. Los dos son importantes. Entonces hicimos un rango y ya tenemos todo, hemos hecho todo ese estudio, hay un documento y ya estamos saliendo ahorita a dar a conocer esto. Y se llama Bono de Servicios Ambientales por Valores de Educación. Y hemos vendido 4. Y esto me lleva ya a nuestro aporte desde mi trabajo y el trabajo de mi organización y de mucha gente y comunidades y niños y profesores que hemos venido trabajando en esto. Y esta es la fórmula para mí, para nosotros, del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es igual a múltiples variables y el desarrollo sostenible entendiendo los objetivos del desarrollo, los ODS, ¿no? Al 2030, como lo categoriza la ONU. Para llegar a eso, al desarrollo sostenible, hay múltiples variables, son X, no me voy a meter en eso porque estoy seguro que las hay, más que cada vez las niñas y niños estén mejor. ¿No es cierto? Si las niñas y niños no están mejor, no va a haber sostenibilidad. Que la naturaleza cada vez esté mejor, también es importantísimo. Pero hay un lugar así invisible a nuestro ojo antropocéntrico y occidental, por lo general, que es que las niñas y niños crezcan en contacto regular y positivo con la naturaleza, como dice ahí, elevado al afecto. ¿Por qué? Porque la naturaleza es la profesora que nos falta. Más allá de la madre tierra, de toda la parte romántica que es válida, la necesitamos como mamá, la necesitamos como profesora, en las escuelas sobre todo. ¿Por qué? Porque la naturaleza, nosotros con toda la inteligencia que tengamos y toda la tecnología, nunca vamos a poder reemplazar lo que un árbol hace sentir a una niña o un niño cuando lo trepa. O lo que una mariposa, o el nivel de asombro cuando una mariposa sale de su capullo y comienza a volar. O cuando nos tiramos ahí, cuando somos chiquitos y nos tiramos en el pasto a revolcarnos ahí, a jugar, y de repente nos paramos y vemos que nuestros papás están conversando y como que se sienten seguros que estemos ahí y vemos que nos podemos caer y todo y no nos pasa nada. O cuando te revuelcas con tu perro y te lametea y estás feliz jugando. Eso es irreemplazable. Entonces, necesitamos a ella como la gran transmisora de empatía y compasión en este mundo donde la violencia no solamente contra los niños y contra las mujeres, los adultos mayores, sino también contra la naturaleza, y esa es la causa de la degradación ambiental y el cambio climático, es la violencia que tenemos. Entonces, esa es nuestra propuesta para el mundo, es con eso que estamos saliendo, sustentada, y si ven lo que está en paréntesis, es Tierra Das Crianças, ¿no? Es niños con la naturaleza, pero también hay muchas iniciativas que ustedes están haciendo, que es ese paréntesis, de poner en contacto regular y positivo con la naturaleza. Y si no creen, hay la historia de una niña en África que sus papás le dieron debajo de una higuera, de un árbol de higuera, un pedazo de tierrita para ella, para que ella ahí críe la vida. ¿Y saben quién fue? Fue ella, Wangari, que murió hace un tiempo, pero fue Nobel de la Paz. Y ahí tienes otras niñas y niños que han sido criados con la naturaleza.
¿no? Ahí a la derecha ya deben algunos saber quiénes son. Y son Rachel Carson, Jane Goodall, Al Gore y David Suzuki. Todos comparten tuvieron ese contacto regular y positivo con la naturaleza. Y eso me lleva ya casi al final, y ese es, como yo lo veo, el gran desafío. ¿Cuántos objetivos de desarrollo sostenible hay? ¿Cuántos? 17, ¿no? Pero falta uno, ¿no? Miren, falta para mí este. Por eso quedaba ese cuadradiño ahí, que es el contacto con la naturaleza. ¿Por qué? Porque para nosotros, y estoy seguro que para muchos de estos, eso es el común denominador de todo el resto. Si no, las niñas y niños no desarrollamos valores y actitudes por la vida en ellos, todo lo que logremos lo va a caer después y no hay quien lo sostenga. Y de nuevo vamos a empezar, pero ya no hay tiempo. Entonces, para avanzar hacia el desarrollo sostenible, afrontando el cambio climático, la corrupción, la violencia, tenemos que hacer muchas cosas, pero la única cosa que no podemos dejar de hacer es que las niñas y niños desarrollen valores y actitudes por la vida. Y para ello es que estén en contacto con la naturaleza. Regar la copa del árbol no nos va a llevar a nada, tenemos que regar la raíz, porque si no el árbol se va a caer con una copa linda en un momento. Por eso es tan fundamental y por eso yo estaba tan feliz cuando Lana me invita, con Lice me invita, me escribe y me invitan para participar acá, porque este es un tema bastante invisible, bastante poco valorado. Mi organización la fundé en el año 95, ya son varios años, ahí hay que darle, es mi misión de vida. Y en mi jardín, ¿no? Empecé esto sin saberlo, pero lo he visto en el tiempo, está agarrando fuerza, pero es muy, muy importante. Una educación, si esto no es una educación, es la educación tradicional. Y esta es la clave para hacer la educación para el desarrollo sostenible. Y bueno, regresando a mí, Indiana Jones, pero no uso látigo. Además tengo vértigo de altura, entonces no podría hacer nada de lo que él hace. Tengo miedo a la altura yo. Y trabajé con naturaleza, con niños, y no sabía yo quién era, solamente sabía que era feliz. Y hasta que vino la red mundial de emprendedores sociales llamada Ashoka, y me dijo, oye, tú eres un fellow de Ashoka, tú eres miembro de esta tribu, ¿no? Y me dijo, tú eres un emprendedor social, cuando ese término no era conocido. Y dije, ¡ah! Qué bueno, porque cuando yo iba en el avión antes ponía el hombre araña, Batman, cualquier cosa, porque nadie lo lee. Pero no sabía qué era. Mi mamá siempre, ¿qué cosa eres para llenar los papeles legales de la familia? Planificador, ingeniero, y siempre me peleaba con ella por eso, ¿no? Pero no, soy un emprendedor social y Ashoka lo reconoció, ¿no? Por lo que venimos haciendo. Y quiero terminar con esto, ¿no? Que ese niño, cuando empecé hablando de cuál es mi propósito, ¿no? Que yo fui criado por la naturaleza y por mi hermano que complementó todos esos aprendizajes, ¿qué me enseñó ese espacio? Me enseñó que mi propósito es el mismo propósito, obviamente, de toda la especie humana. Y acá ya nadie más tiene que vivir preguntándose cuál es mi propósito, porque el propósito de todos hemos venido a construir un mundo mejor, generando bienestar. ¿Cómo lo logramos? Cuando nuestras decisiones y acciones repercuten en el bienestar nuestro, en el de las demás personas y en la naturaleza. Eso es. Lo que tenemos que preguntarnos, y la gran aventura de la vida es qué talento traemos adentro para con esa medicina que llevamos adentro generar ese cambio en el mundo. Y es ahí donde tenemos que concentrarnos. Es ahí donde tenemos que poner los desafíos para fortalecer esos talentos, para poder con ellos ser feliz poniéndolos a práctica, pero sosteniendo a nosotros, a nuestra familia y generando bienestar para las demás personas y la naturaleza. Eso es lo que me enseñó ese jardín y yo me considero, pues, obviamente un brote de la naturaleza, ¿no? Y bueno, para terminar de verdad, cuando mi hija iba a nacer, yo estaba desesperado porque yo tuve un jardín, pero ya no podía tenerlo porque era muy caro. Entonces, compré un departamento con el techo y yo quería hacer un jardín, un techo verde, ¿no? Y lo hice la primera vez y mi esposa casi me mata porque lo hice muy mal y pasó lo que todos tendrían pesadilla, que por el foco comienza a caer agua, ¿no? Un día. Entonces ahí ya le pedí que me dejara una oportunidad más y ahí sí funcionó. Así estaba y miren cómo estaba después. Y ese es con todo, con plantas de verdad, flores para polinizadores, había una lagunita al fondo, porque salvamos unas tortugas que estaban en peceras, tenían un huertito, ya estaba mi hija creciendo, ¿no? Porque tenía que devolver eso. Y también se acuerdan que dije que había una losa deportiva
que mi madre transformó eso en mi jardín de infancia, una losa deportiva. Entonces, cuando nace mi segundo hijo, Nicolás, ella, que gusta mucho de los hombrecitos, me dijo, ya, voy a sacar el cemento y vamos a transformar, y lo transformó en esto, ¿no? Entonces, el tema de la coherencia para quienes trabajamos en esto es muy, muy importante. Muy importante, y en verdad en general en todo. Coherencia con amor. Es la clave para sacar adelante. Y eso con la perseverancia lo logramos. Y ahí está, el final. Hay un cuento que se llama El jardín y yo, que cuenta esta historia que les he contado. Y es lindo porque se parece mucho a mi hijo, él más que a mí. Y ahí está la foto de mi hermano y yo cuando éramos chiquitos y estábamos en el jardín. Gracias. Gracias. Que maravilha, que experiência maravilhosa. Na Bahia dizem que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O suspiro de vocês quando a transformação acontecia, eu mesmo estou doido para ir para casa para fazer algo parecido. Uma transformação qualquer assim. Parabéns, Joaquim, maravilhoso. Eu preciso chamar uma menina aqui, que talvez vocês conheçam. Eu conheci brincando, construindo barquinho e cirandando. E é a Laís Fleury. Ela vai fazer a mediação dessa conversa. A Laís é coordenadora do programa Criança e Natureza e está aqui para mediar esse diálogo entre vocês. Lembrando que as pessoas que estão nas laterais do teatro estão recolhendo as perguntas para serem entregues à mesa. Então, bom dia a todos. Joaquim, que prazer e honra estar aqui com você. Queria dizer que esse seminário é a concretização de um sonho. Queria até honrar aqui um amigo que a gente tem em comum, que é o Luiz Camargo, da UPEPA, também um fellow da Choca, que a gente se conheceu há 3, 4 anos atrás, num evento do Children Nature Network, lá nos Estados Unidos, que é esse movimento que foi cofundado pelo Richard Louv. E desde lá a gente vem conversando sobre essa possibilidade de tecer uma rede latino-americana, né? Assim, a gente se reconhecer países irmãos e compares, né? Que estamos todos nessa mesma batalha de realmente colocar a luz na importância desse contato da criança com a natureza, não só na perspectiva de desenvolvimento sadio da criança, mas também na saúde do nosso planeta, né? Então, fico muito feliz de estar aqui sentada ao lado do meu irmão latino-americano, Joaquim. Obrigada, viu, Joaquim, pela sua apresentação, muito inspiradora e que eu acho que já, de cara, ela desmistifica algo que a gente sempre pensa, e até lembro muito quando a Alana decidiu implantar, né, criar o programa Criança e Natureza, que as pessoas sempre perguntavam para a gente, mas como, né, trabalhar com um programa que tem como objetivo principal colocar as crianças em contato com a natureza, numa cidade, por exemplo, como São Paulo, que tem 2,6 metros quadrados de área verde disponível para cada habitante, a Organização Mundial de Saúde recomenda 12 metros quadrados, né? E daí, como o trabalho do Joaquim já revela que para fazer para permitir um contato da criança com a natureza, não precisa viajar para muito longe, não precisa de uma área enorme, não precisa necessariamente ter que visitar um parque nacional. Às vezes, 1 metro quadrado, um cantinho que você tem dentro até do seu próprio apartamento, já pode ser um universo completo, né, para, de fato, permitir esse contato com a natureza. Então, como às vezes precisa de pouco mesmo, né? Escolas cimentadas, que eu imagino que hoje em dia também é uma grande maioria, né? Recentemente, a gente até no lançamento de uma publicação nossa, que é o Desemparedamento da Infância, a gente foi visitar uma escola que está situada no coração de São Paulo, perto ali da Avenida Paulista, que tem a sua já construção nativa ali, já que é um prédio, como a escola foi aos poucos se transformando, verdejando aquele espaço em ambientes pequenos e assim oferecendo doses diárias de contato com a natureza para as crianças, né?
Então, Joaquim, uma coisa que eu queria te perguntar é algo que a gente conversa muito hoje em dia, é essa questão das mudanças climáticas, né? E algo que você apresentou também no seu trabalho, como é importante, por exemplo, as crianças terem essa oportunidade obrigada, de ter esse contato afetivo com a natureza, muito mesmo, assim, bem antes até delas terem contato com os problemas que uma mudança climática possa aparecer. E a gente entende que para essa relação afetiva acontecer, não só necessariamente precisa da natureza em si, como também precisa de tempo e de liberdade para ela poder interagir com esse ambiente verde. E que, às vezes, até em algumas escolas, a gente encontra esse ambiente, mas as crianças não têm essa oportunidade de tempo e liberdade para interagir com esse ambiente. Então, queria te perguntar um pouco, assim, dentro da sua metodologia, né, que acho que você tem um trabalho forte também de educação ambiental, né, toda essa interação também com as teens, né? Como que você incorpora isso dentro desse contato lúdico, não só através da beleza, através da arte, que a gente conseguiu ver bastante ali nas imagens, como que você ressignifica esse tempo e essa liberdade das crianças atuarem, se vocês têm um olhar para isso também? Você entendeu? Lais, como bien decías, me puedo escuchar con traducción ahora. Espera, que voy a dejar aquí en Yania tranquilos ahí. Ya. Ya. Como bien decían, el tema de la naturaleza, el contacto con la naturaleza no es igual para las diferentes edades. Hay como tres etapas. Hasta los 5 o 6, de 0 a 5 o 6, de 6 a 11 y de 12 para arriba. De 0 a 6 es primero el desarrollo del vínculo afectivo. El pasto, el agüita, lugares con arena, plantas y sobre todo animales presentes, pequeños animales o animales que no creen miedo, ayudan muchísimo en ese sentido. Entonces, ahí tiene que ser todo concentrado en un vínculo emocional. No vale en esa etapa hablar de cambio climático, ni hablar de desastres naturales, ni de la extinción de las ballenas, nada de eso. Porque si no, el niño, como bien dijo el secretario, ¿no?, comienza, en vez de desarrollar biofilia, desarrollan la ecofobia, ¿no? Y es difícil al docente a veces hacer porque el Ministerio de Educación en Perú, por ejemplo, en la currícula, cada vez más por el tema del cambio climático y los desastres naturales, le ponen mucho más peso al tema de desastres naturales en vez de desarrollar afecto y compenetrarse con la naturaleza. Entonces, el tiempo cada vez va más a lo primero y no a lo segundo, que es absolutamente fundamental. Entonces, el niño crece con miedo en vez de con amor a la naturaleza. Entonces, eso es hasta los 5, 6 años. De los 6 a los 11 es importantísimo el meterse dentro de la naturaleza. Es la época cuando la niña o el niño se mete al bosque, se va a buscar el tesoro, el bien y el mal. Ahí son los héroes, los poderes. Entonces, toda esa parte mágica, pero es ese que tú eres parte de la naturaleza. Ya desarrollaste afecto, ahora esa etapa es cuando tienes que sentirte parte. Y la tercera etapa se da a partir más o menos de los 12 años de edad, cuando ya tienes la capacidad de entender lo más abstracto. Y ahí sí ya está bien la planificación, planificación más allá de tu ámbito, ¿no? El tema de ver temas ya globales, problemas globales que hay, meterte en temas productivos, económicos, todo esto, ¿no? Pero es importante antes desarrollar el afecto y sentirte parte de, para llegar a ese tercer punto. Entonces, teniendo eso como antesala, tu pregunta, Lais, ha sido difícil en ese contexto porque en el Ministerio de Educación, primero, cuando entramos ahí decían, no, pero ya han habido, y todos dicen el biohuerto. Yo el biohuerto le tengo un poco así o sea, lo cuestiono, porque el biohuerto ha sido concebido, yo le llamo muy adultocéntrico, porque el adulto es el que manda,
es muy econocéntrico porque la economía, o sea, es la productividad de la economía, ¿no? Y en tercer lugar, no es una actividad o una acción emocional, es mecánica. Y al final el mensaje que le das a la niña o al niño, si tienes 10 metros cuadrados y todo está bajo producción, y si entra un pajarito hay que ponerle algo para que se vaya o un bicho que se vaya, entonces eso estamos enseñando el tema de que la naturaleza sigue subordinada a nuestros intereses. Y que la naturaleza no merece un espacio en sí misma para estar y para, en nuestro interés, brindar sus servicios ecosistémicos. Entonces, el primer desafío fue ese. No, que el biohuerto, no, pero hay que cambiar el esquema, que sea algo emocional. Por eso nos funcionó el cuento, porque no es que vamos al huerto, primero es el cuento, la historia, se enganchan con la historia, los personajes les dicen, vamos a transformar la realidad desde un espacio en la escuela, en tu hogar, en tu comunidad. En el hogar, en la escuela les dan el espacio como resultado de lo que han leído, sobre todo la primera generación que pasa por esta metodología. Los que siguen ya la conocen, entonces ya saben que está el espacio ahí. Y ahí el diseño también es la clásica ahí que el adulto le dice qué tiene que hacer. Entonces ahí pasan por el proceso de capacitamos a los docentes para que, y ahora el Ministerio de Educación ya lo hace, para que sea un proceso participativo, ¿no? Y el mismo proceso participativo sea un recurso, sirva de recurso pedagógico, donde aprendan a leer, escribir, a diagramar, a capacidad crítica, todo eso, ¿no? Entonces se codiseña, ¿no? El nombre, por ejemplo, que le ponen, los niños deciden, hacen su elección del nombre que quieren ponerle y los 2 o 3 mejores de lo que ellos han decidido que es, de ahí se lo dan a los profesores para que ellos decidan finalmente cuál es el que más les gusta. Entonces sí integras al adulto, porque es importantísimo integrar al adulto en este proceso. Y de ahí ya lo dejas pues a ver qué pasa, ¿no? Pero lo que ha pasado es que el profesor vuelve lo ayuda a recordar cuál es su misión como docente, ¿no? Que no está ahí mecánico, operativo, presionado por el ministerio a lograr ciertos objetivos, sino que hay un tema emocional, un tema de convicción, de propósito, y el estar con la naturaleza les devuelve eso y dar clases pues ahí contando semillas, pintando, nombrando algo, a ellos mismos se motivan para enseñar mejor. Y otro factor que ha sucedido, que nos ha ayudado, es las madres, no los padres, sino las mamás. Las mamás, el vínculo de las mamás con el espacio, porque se hace participativo, ha sido muy fuerte. Y en zonas carentes de recursos ¿no? de dificultades, ahí es donde más fuerza tiene, porque las mamás salen de su contexto y se van a estas áreas y la hacen suyo también, están ahí tranquilas, no quieren irse, ¿no? Entonces aportan y eso genera un vínculo mucho mejor para que el docente interactúe con el papá y el niño en un contexto favorable, ¿no? Entonces, algo ha respondido tu respuesta, de tu pregunta, perdón, pero por ahí va. E uma outra pergunta seria se você reconhece dentro do seu trabalho, se tem uma relação direta com a segurança pública, porque a gente entende que nós, assim, brasileiros, a gente tem contextos muito parecidos com os outros países, né, latino-americanos, e a violência urbana é uma grande barreira, né, no sentido de não deixar as crianças estarem do lado de fora, brincarem do lado de fora, até mesmo não ocuparem os espaços públicos. E dentro do seu trabalho, a gente vê que existe uma ressignificação desses espaços públicos, né? Trazendo a natureza, trazendo a convivência, e não só a convivência, como também um comprometimento da comunidade com aquele espaço. Então, queria saber se dentro do seu trabalho, você já viu alguma relação em relação ao índice de violência desses lugares onde as TINEs foram implantadas, se teve alguma relação direta. Sí, cuando estaba trabajando con las comunidades indígenas en Perú, había una cosa que con una comunidad indígena muy dentro de la selva, había un diseño que me llamó la atención, además me lo enseñaron, me lo hicieron notar, que era que estaba la cancha de fútbol al medio y alrededor todas las casas y en un segmento también alrededor la escuela y la posta de salud, ¿no? Y después ya era el bosque, mata, así silvestre, ¿no? Donde andaba el jaguar y todos los bichos ahí, ¿no? Pero los niños que estaban, todos jugaban libres, o sea, de manera no estructurada, libres ahí en medio, en esa cancha enorme donde habían algunos árboles, ese era el lugar de juego. Estaban todos absolutamente libres, desde el más chiquito
hasta el más grande. Entonces, ahí entendí que tú puedes, en la medida que haya un diseño que permita poco a poco brindar seguridad, sea directa o indirecta, los niños van a poder estar más libres en espacios y estar jugar, aprender, emprender o lo que sea, ¿no? Entonces, en un barrio que enseñé ahí, que era una tierra, en una junta vecinal, esa zona de violencia, ese espacio está rodeado por casas. Entonces, esos sirven de buffer. Entonces, entregaron un espacio que estaba, digamos, que tenías que pasar por la estructura de varios hogares para llegar a ese espacio. Y para salir también ahí tenías que pasar por varios hogares para salir de ahí. Entonces, ese diseño permitió que eso funcionara de esa manera. Y en otro lugar, en un espacio público donde se hizo una tierra de niños, en una zona muy congestionada de un mercado, pasó por un proceso, porque yo creo que vivimos en un modo de autodestrucción. Hay un lema muy lindo que dice: no vamos a generar un cambio en nuestro entorno cuando sembremos una planta, sino vamos a lograrlo cuando el que la ranchaba deje de hacerlo. Entonces, en este lugar lo pusimos en práctica, y si siembras una planta, eso nunca va a funcionar, porque se la van a robar, la van a maltratar. Tienes que sembrar por lo menos 10, y ese es tu costo fijo. Entonces, hicimos esa experiencia con los niños, con los vecinos, se implementó el espacio en un lugar público, pero ellos ya sabían con los que hacíamos que esto iba a suceder. No era que pensaban que al día siguiente iba a estar perfecto y después se iban a poner tristes y iban a decir esto es un fracaso y no funciona. Entonces ellos entendieron ese proceso, fue diseñado así, y poco a poco se iban sacando cosas, pero poco a poco menos. Y poco a poco todos iban cuidando más. Entonces hay que perseverar, porque de nuevo, es como que quieres ver una piedrita que flote, pero tienes que poner la piedra debajo del agua, y hay otra encima, y otra encima, y otra encima. Todavía nadie lo ve, nadie ve el cambio, ¿no? Hasta que de repente la quinta, la décima, ya está, la ves sobre la superficie, y eso es con la perseverancia, y eso es porque el resto que sacaba esa planta ya no la saca, ¿no? Bom, chegaram várias perguntas aqui. Aqui é o Caco de Paula, está te pedindo para que você falasse um pouquinho mais sobre as experiências de crianças e natureza com crianças especiais, por exemplo, crianças com síndrome de Down, autismo, enfim, se você tem algo mais para dizer sobre isso. Sí, mucho, porque mi hermano tiene habilidades diferentes, ¿no? Entonces siempre él me ha enseñado a poner en mi cosmovisión, en mi mundo, este punto que es muy importante. Y nosotros trabajamos en Perú con el centro Ann Sullivan, que se especializa en trabajar con niños con habilidades diferentes. Entonces lo que hicimos para adaptar la metodología fue trabajar con un centro que eran especialistas en estos. Y entonces hicimos una parcería con ellos y ellos lo implementaron. Y ahora ya está institucionalizado y ellos son los que ya tienen la capacidad para compartir, enseñar a otros a que lo hagan, ¿no? Pero ahí principalmente es el tema de motricidad fina, de tocar la tierra, las plantas, de desarrollar un vínculo emotivo con lo vivo, y ahí entonces las niñas y niños y jóvenes que están en estos centros ya cuidan la naturaleza y en su hogar están encargados de cuidar las áreas verdes de la casa. Y esa es su responsabilidad que les dan los padres. Entonces hay coherencia de nuevo y está todo esto enmarcado de un vínculo, en un círculo de afecto y de motivación, inspiración. Na metodologia da Terra, na sua metodologia, como é pensada a manutenção dos espaços com o passar do tempo? Como mobilizar as comunidades nesse aspecto? A manutenção das tinhas, por exemplo, como é feita essa manutenção desses espaços verdes criados com o passar do tempo? Como que você mobiliza a comunidade? Buena pregunta. Los niños obviamente crecen con sus tinis, pero muchos niños que empiezan con su tini, por ejemplo, en sus hogares, después ya dejan de tener, digamos, esos componentes de la tini, y donde no había un espacio ya pasan a ser jardines, o nosotros les llamamos áreas verdes productivas para la vida. Es decir, que son plantas que se siembran ahí, que son buenas para ti, pero también para las demás personas y la naturaleza. Entonces ya queda como una área verde que se ha rescatado y que avanza, y las familias ya se encargan de eso. En las escuelas, ahora, como el Ministerio de Educación lo ha institucionalizado, entonces
cuando el director, cuando elige el lugar donde se va a hacer la tierra de niños o la tierra de las crianzas, él hace una resolución directoral donde expresa claramente ahí que ese, con un croquis, con un mapa, que dice ese es el lugar donde se va a hacer dentro de la escuela y lo institucionaliza como parte de la infraestructura educativa. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no puede en ese espacio construir nada, queda. Y del Estado ellos reciben un presupuesto anual para el mantenimiento de la aula, de distintos espacios. Entonces, usan un poquito de eso, pero por eso hemos creado lo del bono de servicios ambientales en valores de educación para ayudar no a sostener todo, porque es importante que la comunidad local lo sostenga, pero a complementar lo que no puedan hacer con recursos externos como incentivo a lo que vienen haciendo, ¿no? Em relação às plantas comestíveis e medicinais, em vista do colapso iminente da indústria alimentícia, a preocupação de empoderar as crianças para o cuidado com a natureza, com foco no plantar e colher a própria comida e remédios? Uma pergunta. Muchas iniciativas van a los huertos urbanos, pero de nuevo, nuestra aproximación es importante y está bien, pero no le podemos no le podemos cargar a un niño la responsabilidad de producir sus propios alimentos para que se autosostenga y menos el de su familia. Es demasiado carga emocional para su nivel de desarrollo. Entonces, por eso nosotros aplicamos el concepto de que lo hacen, siembran plantas alimenticias, siembran plantas medicinales, pero también siembran plantas para la naturaleza, que por lo general son las que permanecen. Cuando siembras hortalizas, cuando las cosechas ya no hay nada y le quita esa emoción. Entonces, si hay flores para polinizadores, que ellos también nos ayudan a alimentarnos de manera indirecta. Cuando tienes un arbolito donde hay una sombra, vienen aves, anidan ahí, cantan. Esa es parte de tu salud también y de tu nutrición espiritual. Entonces también enfocamos el tema nutricional desde las 4 dimensiones, ¿no? En lo emocional, en lo físico, también en lo cognitivo, pero también en lo de la tierra, ¿no? Que la tierra también se nutra. Entonces, en resumen, es importante para nosotros, pero lo aplicamos como parte de un tema holístico, no solamente alimento ni medicina, sino con esta metodología que te permite, lo enmarca dentro de una alegría, dentro de esperanza, es positivo, ¿no? Y no como que tienes que crecer tus propios alimentos, si no, no vas a estar bien, ¿no? Bom, a gente vai para a nossa última pergunta, né? Que o nosso tempo já está se esgotando. Quem ainda tiver mais perguntas e quiser fazer, a gente pode disponibilizar o e-mail, né, do Joaquim para vocês continuarem em contato. Ele vai continuar aqui com a gente durante o dia, né, Joaquim? Mas uma última pergunta para você é o seguinte: quando a gente pensa nesse contato da criança com a natureza dentro de um contexto urbano, a gente precisa olhar também para a qualidade dessa natureza, né? Que também não é uma defesa de uma natureza qualquer no sentido de oferecer contato para um rio que está completamente poluído ou para uma natureza que está ali bastante degradada, né? Então, no seu ponto de vista, por que seria tão importante para a criança esse contato com a biodiversidade, que é algo que seria um esforço a mais para se cuidar quando a gente se fala de uma natureza dentro de um contexto urbano? No sé si voy a responder lo que me preguntas, pero y si no me la vuelvas a preguntar, pero yo creo que una ciudad hay que mapear, a ver, 2 cosas. Uno, eso que dijiste de que según la OMS, ¿no? Que dice que debería haber 10 metros cuadrados por áreas verdes por habitante, o 8, entre 8 y 10. São 12 metros quadrados que 12 metros ya. Isso. Claro, entonces, para mí hay falta una métrica que no es solamente cuántos metros cuadrados por habitante debería haber, sino también de esos metros cuadrados, cuántos deberían estar accesibles para que las niñas y niños estén en contacto regular y positivo con la naturaleza. Esa es una métrica distinta que nos ayuda a generar un indicador mucho más específico de lo que estamos haciendo. Y lo otro, es importante mapear en un espacio, en un territorio, los distintos espacios para que sean intervenidos o que tengan accesibilidad a las niñas y niños de distintas edades. Entonces,
Si tienes mapeados los espacios donde niños hasta 6 años puedan ir, entonces llévalos a esos espacios, que sean, de nuevo, como dije al inicio, el lugar que sea más afectivo, que puedan estar en contacto en zonas saludables, y ahí pueden ir. Los de 6 a 12 años pueden ir a un poco más, a zonas un poco más agrestes, con más, digamos, desafíos para ellos, pero igual tienen que ser espacios relativamente saludables. Y a los que tienen 12 años o más, ellos pueden ir a ese río donde está contaminado, a ayudar a descontaminarlo y a transformarlo, ¿no? Entonces, hay que ir un poco más en detalle a los espacios. Uno, con lo primero que dije, ¿no? Metros cuadrados de áreas accesibles a los niños. Y segundo, dividirlos por edades, cuál es bueno para esta edad, cuál es bueno para esta edad y cuál es bueno para esta edad. Então tá, Joaquim, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Chamo aqui então o Roquinho, né, para dar a sua mensagem final. Obrigada, viu, Joaquim? Obrigada. Gracias.